Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este momento no sé para ti qué tiempo será, pero hay algo que sí sé. Estamos en el tiempo de Dios, en el tiempo de restauración, en el tiempo de edificación y consolación para tu vida. Porque esa es la perfecta voluntad de nuestro Padre. Que no importa el día que sea, el auxilio y el oportuno socorro de Dios tiene la generosidad de su mano y su mano está extendida para que tú puedas recibir todos los beneficios de ser hijo. Estamos hablando sobre la autoridad de la palabra, ya que la fe toma acción cuando nosotros decretamos con nuestra boca lo que hemos creído. Y nosotros creemos cuando somos capaces de imaginar, crear, dibujar en nuestra mente la suplición de Dios hacia nosotros. Si tú no eres capaz de hacerlo, entonces tú no has creído. Y de eso se trata las charlas que hemos dejado atrás. Pero yendo hacia el frente y caminando hacia una mejor apertura de la sabiduría de Él, que es fácil, aunque parece difícil. Cuando el Espíritu está en acción, tú puedes comprender los secretos de Dios, lo recóndito del corazón de Dios. Si el Espíritu de Dios alumbra, ilumina la oscuridad en la que tú vives, entonces al ser iluminada, la luz siempre echa fuera las tinieblas. Si tú apagas las luces en toda tu casa y colocas una vela, la luz de una vela traería luz. Imagínate la luz de Dios, que es mayor que la de una vela, es mayor que el sol. Dice que al final de los tiempos no se necesitará ni sol ni luna, porque Él será la luz. Entonces, cuando Él resplandece en tu corazón, todo tiene que venir a bien. Entonces, una fe que está cimentada, fundamentada sobre una palabra creíble, una palabra fácil de aplicar a tu vida, que tú sepas cómo el Espíritu de Dios se mueve a favor tuyo, es una victoria. Entonces, cuando una persona puede moverse naturalmente, sin esfuerzo, en el pensamiento de Dios, es cuando todas las cosas comienzan a salir bien. Y no quiere decir esto de que no vamos a tener dificultades, que no vayamos a tener problemas en la vida. No, esto no indica que tenemos un camino color rosa, pero tampoco implica que tengamos un camino a todo momento lleno de espinas de esa misma rosa. Lo que indica es que en medio de las dificultades, nosotros nos moveremos con la certidumbre, la confianza de que la fidelidad de Dios por lo que Él dijo va a ser permanente. No va a ser un día sí y mañana va a desaparecer. No, va a ser a todo tiempo para bien, porque Él tiene para nosotros los mejores planes. Cuando Él trazó tu vida y la mía, Él no se sentó a trazarte dificultades o trampas para probarte. Dios no necesita probarte. Él te conoce a ti y a mí. No habías nacido y ya Él había escrito todo lo referente a tu vida. O sea que tú me preguntarás, ¿y entonces para qué? Si Él me conoce y Él va a hacer que yo haga su voluntad, ¿cómo va a ser posible que yo tenga que hacer algo? No. Él ya escribió lo que Él vio que tú determinaste. Y entonces, ¿para qué aprendo yo conocimiento de Él o por Él si de todas maneras voy a terminar haciendo lo que Él dice? No. El problema es que tú y yo no sabemos cuál fue la perfecta voluntad que Dios trazó para nuestra vida. El hecho es que tú puedas encontrarte con el propósito que Dios colocó para ti, para tu vida, y puedas emprender una carrera dándote cuenta que la trazó Dios. Y no caminando como loco en las decisiones de tu propia razón y tu propia lógica, cuando éstas pueden ser entregadas para ser gobernadas
por los principios de Él, que son mucho más elevados que los principios nuestros. Por eso Él decía, estábamos leyendo en la charla anterior, en Jeremías capítulo 29, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busqué de todo vuestro corazón. Quiere decir que nosotros tenemos que rendirnos a Él para no depender de nuestra razón y nuestra lógica, sino depender de Él. Es una entrega definitiva, deliberada, voluntaria, de dejar nuestra posesión de razón y lógica y albedrío para decirle, mira Señor, yo me he gobernado por tanto tiempo, pero las cosas me han salido mal. Yo quisiera comenzar a manejarme por lo que este hombre está diciendo, que si yo te entrego mis pensamientos y tú comienzas a gobernar en ellos, vas a establecer un camino de bendición, de prosperidad, no solamente para mí, sino que para mi familia, para mis hijos, para mis amigos, para la comunidad, para la nación. Yo me convertiría, dice el Señor, para ti y para mí, en factores de cambio, factores de multiplicación, factores de bendición, porque ya tú no esperarás ser bendecido, sino que a causa de la bendición te conviertes en bendecidor. Ya tú no eres el que pide, sino el que da. Ya tú no eres el que presta, sino el que vive prestando, sino que ahora prestas. Y prestas para que otros puedan disfrutar de lo que tú tienes. Porque lo que por gracia recibes del Señor como regalo, por gracia lo vamos a dar. Y entonces decía Jeremías en este capítulo, que es muy interesante, dice, me dejaré hallar de vosotros. O sea, me dejaré. O sea que hay un momento en que Dios no permite que tú le encuentres. ¡Wow! Pero ¿cómo así? Si usted me está diciendo de las clases anteriores que lo que Él desea es que yo lo pueda hallar. Sí, pero lo vas a hallar no porque esté escondido, porque Él no se ha perdido. Lo vas a hallar cuando tú decidas dejar de estar perdido y quieras venir a escuchar su voz. Que tú seas capaz de disponer la tranquilidad de tu alma para poder oír la voz de Dios. Y tú dirás, pero si es que mi alma nunca está tranquila. Cuando yo estoy pensando en querer buscar a Dios, se atraviesan las deudas, se atraviesan los problemas, se atraviesa la querida, se atraviesa todos los problemas de mi economía, se atraviesa todo. Sí, en el momento en que tú clames a Él y le digas, Señor, yo deseo que tú seas el Señor de mi corazón. Él entra y en medio de esa tempestad no te va a sacar abruptamente de ella. No, Él va a dar la mano, tú vas a agarrar la mano del Señor y vas a caminar con ella. Porque ella te sostendrá en medio de la tempestad, así como lo hizo con Pedro. Pedro no solamente caminó hacia Jesús, sino que dice la Escritura que después se apoyó en Jesús y caminó hasta la barca, y cuando los pies de los dos entraron a la barca, se acabó la tempestad. Es necesario que tú camines en medio de la dificultad, dándote cuenta que Él es el apoyo. Y entonces será cuando le buscaremos y Él se dejará hallar. Porque Él no va a ser asequible en medio de una mente obstinada que quiere hacer las cosas con Dios a la manera de nosotros y no a la manera de Dios. Porque la manera de Dios va a permitir que las áreas que tienen que ser trilladas, quebradas, arrancadas, porque no nos dejan avanzar, sean operadas, circuncidadas de nuestro corazón. Él es experto en hacer cirugías a corazón abierto, y aquellos dolores de la infancia que no has podido perdonar, aquellas cosas que te atormentan en tus sueños, del pasado que tú viviste y que hoy quisieras borrar y no lo puedes hacer, en la mano de Dios desaparecen así, con el chasquido de un solo dedo. Cuando tú puedas entender la misericordia y el amor de Dios, entonces Él se va a dejar hallar por ti. Pero para eso es bien importante que nosotros conozcamos qué Dios dice que Él es para nosotros y qué importancia tenemos nosotros para Él. Entonces yo te invito, si tienes Biblia, que vamos allí a Proverbios. Proverbios capítulo 2.
el 2 y el 3 de Proverbios son unos capítulos que son columnas de lo que es la autoridad del conocimiento. Pero quiero leerte aquí algunos versículos. Dice, hablando del conocimiento y cómo inclinar el corazón, dice, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. O sea, no inclines el oído para escuchar, inclina tu oído para que sea el conducto por el que va a viajar la sabiduría de Dios, para que tú la puedas entender. Y entendiendo la sabiduría de Dios, puedas alcanzar socorro para tu aflicción. Dice el Señor así. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da su sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y Él reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. Quiere decir que el Señor tiene preparada su sabiduría y la va a dar al hombre con el entendimiento de desarrollar con inteligencia su sabiduría, que la gente que valora eso lo busca más que buscar cualquier tesoro precioso, porque sabe que en él se encuentra la prosperidad de Dios. Ahora, la gente siempre ha entendido la palabra prosperidad por dinero. La prosperidad de Dios no es dinero, aunque el dinero es una de las partes que Dios da. Dios, cuando te da el sustento y te da todo lo que tú necesitas y le da la salud a tu cuerpo y Él rebustece tus huesos, dice que el hombre de Dios y la mujer de Dios, en vez de envejecer, aunque por dentro se renueva día a día y su cuerpo exterior se desgasta día a día, el semblante de la luz de Dios le da a él un perfil de alegría, de felicidad, de gozo. Y no sé si tú algún día en tu vida te has visto con ese gozo que sea permanente y no hay tormenta que venga, porque el gozo del Señor habita en tu corazón y no hay fuerza mayor que conocer que Dios es en nosotros vida. Y entonces Él dice que Él reserva la prosperidad para aquellos, ese escudo para los que andan en integridad. O sea, Dios se va a encargar de hacer la defensa por ti. Cuando te estoy diciendo que Dios se va a encargar de hacer la defensa por ti, quiere decir que Dios te va a colocar en un sitio de protección donde nadie te podrá penetrar, y todo el que atente contra ti lo va a hacer sin Dios, y Dios siempre va a estar a tu defensiva. No quiere decir por esto que cuando tú salgas de ese recinto de protección a hacer tu vida diaria, tú vas a salir sin la defensa de Él. Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando sale con el conocimiento y la segura fidelidad de que Dios está en cada paso que Él dé, en cada lugar que Él vaya, y sabe que la bendición de Dios está con Él por cuanto Dios habita corporalmente en Él. Y sabe que la sabiduría de Dios, el conocimiento que da vida, aquella palabra que tiene la autoridad y la unción de Dios, está en su mente y en su corazón. Y entonces las decisiones de su vida son en justicia de Dios, rectas delante de Él, Señor. Y aquella persona determina su vida bajo los principios de Dios, y bajo los principios de Dios se establecen los reinos. Me maravillo todos los días cuando hombres que no conocen al Señor, multimillonarios, para hablar solamente de su parte financiera, trabajan a base de los principios del Señor. Los psicólogos logran grandes, y los psiquiatras, grandes avances con sus enfermos cuando los principios de la fe están en sus consultas. Si tú vas hoy en día a buscar un psicólogo o un psiquiatra, siempre te va a hablar de que si tú tienes fe en un creador, vas a salir adelante. ¿Por qué?
porque solo Dios puede cambiar las mentes, solo Dios puede cambiar las situaciones. Por esa razón, aquella persona que está en el barro, hundido en el fango, que no puede salir del pecado en que está y ha pedido, y Señor ayúdame, pero parece que Dios no le escucha y está clamando y parece que Dios no le escuchara, que no le pusiera atención, que estuviera tan ocupado con otros casos que no pudiera ver el tuyo. Quiero decirte que Dios sí lo está mirando. Quiero decirte que Dios sí lo está contemplando. Entonces, hermano, ¿qué es lo que falta para que yo pueda salir? Gracias por preguntarme. Hace falta que tú no solamente clames y que lo invoques, sino que tu mente y tu corazón estén dispuestos a abandonar lo que estás haciendo. Cuando una persona está en drogas, o en alcoholismo, o en pornografía, o en un sexo desenfrenado de cualquier tipo y de cualquier género, no hay manera que ese espíritu que te esclaviza te suelte, a no ser de que tú clames por un espíritu mucho más fuerte que el que te tiene sujetado. Y entonces, ¿qué pasa cuando eso? Cuando tú estás clamando a que la sangre de Jesús te cubra, lo primero que Él hace es cubrir la falta y colocar un escudo de protección para que ese espíritu que te ataca y que te sujeta en el barro se dé cuenta de que ahora alguien ha pagado por ti. Una vez que paga por ti y tú sabes que alguien pagó por tu falta, ya tú empiezas a caminar en la seguridad de que la palabra dice que Él pagó por ese estado de miseria, o de depresión, o de lujuria, o de drogadicción, o de prostitución, o de pornografía, de cualquier pecado que tú tengas. Y cuando ese conocimiento está en tus tuétanos, así tú estés en el barro y estés sucio, tú puedes decir: yo estoy aquí, pero voy a salir, no porque yo tenga fuerzas para salir, sino porque Dios dice. Y aunque yo no he leído, escuché al predicador ese que dijo que si yo podía creer y podía ver que Dios lo hacía, Dios lo va a hacer. Y yo estoy creyendo que aunque toda mi gente me dejó, mi familia me dejó, mis amigos me dejaron, todo el mundo huye de mí como si yo tuviera pestilencia, Dios no me ha dejado. Aunque todo el mundo me abandone, Él está dispuesto para mí. ¿Por qué? Porque esa palabra que escuchaste no fue oída sino escuchada, y se ha anidado en tu corazón y en tu mente como la única tabla de salvación para salir de donde tú estás. Por cuanto tú has creído eso, entonces la sangre de Jesús viene a hacer su trabajo para pagar por tu falta, pero después la misma palabra que resucitó al Señor te va a resucitar a ti, te va a sacar del escombro, te va a sacar de donde tú dices que no puedes salir, y de ahí te va a colocar en eminencia, porque la palabra de Dios está hecha, dispuesta para hacer ese tipo de cosas. Es la única que puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Por eso el conocimiento, mientras no lleve la vida del Espíritu, va a envanecer al hombre. Pero cuando el conocimiento tiene la vida de Dios, lo que va a traer es vida. Mira lo que dice el profeta Isaías. Déjame tomar un poco de agua. Isaías 50, versículo 4. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar cómo los disipulo. Tú sabes, ese es el clamor mío. Hablar con Él para que tú, donde tú estás, no dependas todos los días de lo que el Señor traiga por la boca de cualquier ministro, sino que tú dependas de la palabra que ese ministro da. Por eso es bien importante que los que ministramos sepamos discipular al que escucha. Discipularlo es enseñarle lo que Dios me ha enseñado,
de una manera fácil para que tú llegues al sitio donde yo estoy y aún me superes y vayas mucho más arriba según el entendimiento que Dios te da. Entonces, el discipular es con el fin de que así como en el día de hoy yo puedo sostenerte y darte aliento por la palabra de Dios que se coloca en mi boca y el Espíritu la lanza. El fin es que en ese barro en que tú te encuentras hoy y que tú piensas que no puedes salir, tú puedas decir, oh, no solamente me va a sacar, sino que me va a discipular y me va a dar lengua de fuego para que yo pueda ayudar a todos estos que están conmigo. Pero hoy en las iglesias buscamos cada cual lo de cada cual. Cada quien quiere ser bendecido en lo que necesita y en lo que busca. ¿Por qué? Porque el egoísmo de esta sociedad de hoy en día no nos permite mirar que el reino de Dios no es para reinar sobre los demás, sino para servir a los demás. Entonces, nadie puede entender el misterio del poder de la palabra cuando no puede conocer o reconocer que se hizo para servir a los otros. Porque cuando en el momento que tú puedes ser tocado por la palabra y ella te da la vida para sacarte de tu angustia, de tu aflicción, del tormento que tienes en este momento, una vez que tú sales a flote tienes que saber que hay una obligación para discipular a otro, para que otro pueda llegar a la dimensión en que tú estás y el aliento que tú recibes hoy, tú lo puedas compartir con otro mañana. Porque en la medida que la autoridad de la palabra comienza a estar contigo, tú tienes que saber que ella está hecha no para que tú te apacientes con ella y te conviertes como un pollo de engorde que te meten en una jaula, no te dejan ni caminar, te dan comida todo el día y comienzas a crecer hasta que te matan. Porque ya estás en el peso para que otros te coman. Pero en el Evangelio no se trata así. En el Evangelio se trata que tú te ejercites todos los días en los pensamientos de Dios y que el lenguaje que tú tengas con todas las personas, físico o corporal, de comunicación, sea para que los otros puedan crecer y salir de donde un día tú estabas y puedas decir, el Señor me sacó de allí porque yo conocí la autoridad de su palabra, el poder de su palabra, cuando yo conocí los misterios de la salvación, cuando yo conocí los misterios de su gracia, los regalos que aunque yo no merecía, Él me los dio. Entonces yo me hice su discípulo y me hice su discípulo porque pude identificar cuál era el propósito de Dios para mi vida, cuál era la carrera que yo tenía que llevar para con el Señor. Cuando yo comencé a caminar hacia mi carrera, mi propósito comenzó a cumplirse, pero en el paso, en el camino, yo me tengo que dar cuenta de que estoy siendo discipulado para que a su vez yo pueda discipular a otros. Porque hay gente que adquiere conocimiento de la palabra, pero pierde la unción y la autoridad en ella, porque se envanecen en el conocimiento y no llegan a entender que han sido enseñados y aprendidos para que puedan enseñar a otros. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese conocimiento, ya estamos comenzando a caminar, pero levantamos una barrera. ¿Cuál es la barrera? No compartir la gracia de Dios en tu vida hoy. Porque si tú entiendes que hay un camino, una carrera, un propósito, algo señalado por Dios, que si tú colocas tu oído atento para escuchar del conocimiento, de la sabiduría de Dios, Dios te va a dar la inteligencia para que tú puedas desarrollar los preceptos de Dios que no son entendibles a la mente humana, pero que la mente humana puede entender a través de la iluminación del Espíritu. Y el Espíritu se mueve en la palabra, y por la palabra todas las cosas están sujetas. Todo lo que venga de Dios, que salga por tu boca, se va a hacer si tú lo puedes creer. Entonces, sigue el profeta diciendo, el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. ¡Wow! Esto está tremendo. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. ¡Wow!
A veces cuando la palabra de Dios me salta así de este libro, me doy cuenta cuán viva es, qué espíritu más poderoso, qué manera más deliciosa de entablar un diálogo con Dios. Qué bueno darme yo cuenta de que yo no había podido escuchar antes, y aunque tenía oídos no oía, y aunque tenía ojos para ver no podía ver lo que ahora yo miro, y Dios se encarga que yo vea porque me ilumina en mi mente lo que está escrito, y entonces mi oído Dios se encarga de abrirlo. ¿Qué interés tiene el Señor de que yo escuche? Pero por cuanto yo estoy diciendo, Señor, deseo y estoy clamando a ti vehementemente, yo quiero aprender a escucharte, yo quiero que mi clamor no se quede en el cielo raso de mi casa, o de tu iglesia, o de tu carro, o de tu trabajo, o donde tú estés ahora mismo, sino que, Señor, yo quiero que se rompan los cielos y que mis palabras de clamor, aunque no conozco nada de esto, o conozco mucho pero nunca ha pasado nada, quiero que llegue a tus pies mi clamor y que tú me enseñes. Entonces él dice, te aprendiste la promesa de que sobre todo espíritu derramaría mi espíritu y que no habría quien enseñara a nadie, porque yo mismo, el que clame, le voy a dar sabiduría, el que me pida entendimiento, se lo voy a dar y le voy a enseñar cosas que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, ni ha subido al corazón de ningún hombre. Yo, Dios, las haré, dice el Señor. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios está hablándole a sus hijos y les está diciendo lo que Él va a hacer, dice, mira, nada más dispón tu corazón. Tú no tienes que ir a graduarte a un instituto para poder hablar conmigo. Ahora, es necesario que si tú quieres servir al Señor, vayas a un instituto y te prepares adecuadamente. Escoge un instituto donde el Espíritu de Dios, donde la rema de Dios sea el primer orden. Y el segundo, que el orden que mueve ese instituto es que sus escolásticos sean enseñados para servir y para bendecir. Si eso está en cualquier lugar donde tú quieras aprender, estás en el lugar correcto. Entonces, cuando tú te dispones para que Dios te enseñe, Dios te abre el entendimiento. Él se encarga de trabajar en eso. Quiere decir que si Dios te lo abre, está cerrado. ¿Por qué? Porque el conocimiento vano que hemos aprendido desde que estábamos niños o en el vientre de nuestra madre, por lo que hemos vivido con la gente que nos ha rodeado de nuestra infancia, posiblemente los que te han hecho mucho daño físico o espiritual desde que estabas pequeño hasta la edad que tú tienes, son los responsables de que tú estés apartado de la vida de Dios. Pero eso no quiere decir de que no se solucione hoy y que la vida de Dios pueda llegar a tu vida hoy y tú puedas comenzar a vivir como Dios dice que tú debes vivir. Porque aquí en este libro está lo que Dios dice que tú eres. Y tú tienes que conocerlo, porque tú te imaginas una persona que sea heredero de una fortuna y ande por las calles de una ciudad con las nalgas al aire porque no sabe que es heredero de una gran fortuna. Así le pasa a cualquier humano que no conoce que es hijo y que su desierto puede ser cambiado en un manantial, porque la voluntad de Dios es que donde no nace nada, Él hace crecer, Él hace multiplicar. Una cosa que me maravilla a mí, uno de los patriarcas de la Biblia, Dios lo mandó a sembrar en el desierto, donde no había agua, y dice que ese año, ese hombre de Dios cosechó al 100 por 1. Cada semilla que él sembró dio 100 semillas más de bendición. O sea, Él es el experto en que cada vez que tú te caes, Él es el experto en levantarte. Él siempre tiene para ti una oportunidad más, una oportunidad nueva. Pero es necesario que tú le creas a lo que Él dice. Y lo que Él dice son palabras de pensamientos que ordenan la vida de cualquier persona y que están registradas aquí en la Biblia. Mira lo que dice. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente. Cuando dice que no fue desobediente, perdón.
porque si no le echo gasolina al carro, se para el carro. Dice que no fui desobediente. Es una persona que ha vivido toda su vida de error, de caída, de falta, siempre un traspiés, siempre le hace falta 5 centavos para completar el peso y sin el peso no ha podido adquirir lo que siempre ha querido. Siempre se queda corto, abandona todos los planes, en todos los proyectos se está perdiendo, a donde se mete le dan como perro en misa. ¿Tú te acuerdas cómo le dan a un perro en misa? De patadas. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Dios llega a tu vida, Él comienza a ordenar todas las cosas. Y lo primero que Dios quiere es que cuando tú escuches tu palabra y Él te abra el oído, tú no seas desobediente a lo que estás escuchando. Si en este día el Espíritu de Dios te dice, mira, si tú le pones atención a mi consejo, a la palabra que está aquí escrita, y tú puedes desmenuzar y visualizar en tu mente lo que yo estoy dispuesto a hacer para tu vida, porque yo conozco tus pasos y los he ordenado en la vida que yo he preparado para ti, porque tú has caminado en una vida desordenada por tu razón, por tu lógica, por seguir los modelos de hombres que no pueden darte una imagen mayor que la que ellos son, a no ser que tengan la cara, el caminar, el hablar, la conducta de un hijo de Dios. Muchos serán ejemplos, y aún si tú colocas tu fe en un hijo de Dios, el día que él tenga un traspiés y caiga, tu fe se va a caer, porque fue puesta en el hombre. Pero cuando tu fe y tu confianza están en Dios, en lo que Él dice que tú eres y cómo te debes de mover, no importa la tempestad que venga, tú vas a ser oidor y hacedor, porque el obediente es el que hace. Dice la Biblia que si una persona tiene 2 hijos y le dice al uno haz y no hace, y al otro le dice no hagas, le dice haces, y dice que no va a hacer pero lo hace, ese es el hacedor. Cuando tú dispones tu corazón para Dios y quieres hacer lo que Dios dice, inmediatamente sale la bendición del cielo. Y no importa cuánta guerra el enemigo le haga, mientras llega a tus manos, va a llegar, porque Dios lo predispuso. Y el tiempo entre la batalla de la bendición que sale del cielo y llega a tus manos, es el fortalecimiento del conocimiento aplicado de saber la fidelidad de Dios. Y el que tiene testimonios de la fidelidad de Dios espera confiado y seguro, sabiendo que la bendición de Dios no va a tardar, no va a llegar en el tiempo que no se necesita, va a llegar en el tiempo perfecto de Dios, porque mientras llega, tú sabes que está siendo construido, edificado, consolado, elevado de dimensión para poder ir al paso siguiente. Entonces dice el profeta que el obedecer la palabra trae esa bendición, pero también dice algo que es bien importante, que cuando tú aprendas y cuando tú valores la autoridad que hay en la palabra que tú confiesas, creyendo, viendo lo que va a pasar, y tú acciones para hacerlo, es bien importante que no vuelvas atrás. ¿Qué quiere decir el Señor con no vuelvas atrás? Quiere decir que no regreses a hacer lo que estabas haciendo. Y tú me dirás a mí, pero ¿cómo hago si eso es muy fuerte? Gracias por preguntármelo. Yo tampoco podía salirme de donde yo estaba. Me tenía atrapado en las drogas, el alcohol, el adulterio, la fornicación. Pero de allí me sacó el Señor. ¿Cómo? Cuando yo dije, Señor, yo quiero salir de allí. Y clamaba, le decía al Señor que me sacara, pero volvía y caía. Y en medio de mi caída, hasta practicando la caída, yo le decía, Señor, no puedo, quiero, pero no puedo. Y forcé, y diciéndole que no podía. Él estaba fortaleciendo
que lo que yo había escuchado por su palabra fuera realidad en mi vida. Y cuando Él vio mi capacitación, que la necesitaba para poder desarrollar lo que yo creía, me dijo, ahora es el día y vas a poder, porque en mí lo vas a hacer. Y cuando yo pude darme cuenta que era en Él que yo lo podía hacer, todas las cosas comenzaron a cambiar, porque ya no me movía yo por lo que yo pensaba que yo podía hacer. Yo ya me movía sabiendo que Él ya de antemano estaba haciendo para mí, aunque yo no lo pudiera ver, y mi vida transcurre cada día pensando de que Él está haciendo cosas para mí. Ahora mismo yo sé que el Señor tiene a miles de personas expectantes escuchando este programa, porque esa es la bendición de Dios, no para mi vida solamente, sino para la vida de todos los que están necesitados. ¿Por qué? Es el tiempo, es el momento, es el personaje, es el tema, es la palabra, es el espacio en tu vida. Dios ha creado toda una armonía para que se pueda llegar a lo que está pasando hoy. Entonces, cuando tú caminas en esa certeza de que toda palabra que tú vas a confesar, si está en línea con el lenguaje de Dios, y tú me dirás, ¿cuál es el lenguaje de Dios? Gracias por preguntarme. Yo vi tu mano por allá así levantada diciéndome, yo quiero saber. Ok, el lenguaje de Dios es hablar lo que Dios habla. Si Dios te dice, como leímos atrás, que el propósito de Dios está planificado desde antes. Si el Señor te dice que Él abre tu oído y tú no eres desobediente ni te vuelves atrás, tú transformas eso al lenguaje del Señor. Señor, yo sé que tú abrirás mi oído, aún más, creo que lo estás abriendo. Señor, veo mi oído abierto, estoy sensible para recibir de ti cualquier enseñanza. Y Señor, estoy dispuesto a obedecerlo. Señor, yo sé que me ha costado trabajo, pero aunque no pueda, voy a disciplinar mi voluntad para seguir lo que tú me hables. Y te prometo que no voy a volver atrás, voy a estar pendiente, agarrado de ti, para que no suceda. Eso es hablar en línea con la palabra de Dios, hablar el lenguaje de Dios, porque tú estás llevando el pensamiento de Dios a las palabras de necesidad tuya, pero estás involucrando el ADN de Dios, la vida del Espíritu que está en esa palabra, para que ruede por dentro de ti y tú puedas expresar la voluntad de Dios para tu vida. Tú mismo confiesas vida para ti. Asimismo puedes confesar muerte. Pero no puedes confesar muerte y vida al tiempo, porque por una llave al mismo momento no va a salir vida y muerte. O vives confesando vida o vives confesando muerte. Dice el versículo 10, ¿quién hay entre vosotros que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo? Está hablando de Jesús. Que ande en tinieblas y no tenga luz. Confía en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. O sea, habrá alguien que deposite su confianza en lo que Jesús hizo en la cruz, en lo que Él ganó cuando resucitó. Habrá alguien que pueda entender la herencia que Él ganó para ti y Dios te deje en vergüenza. Habrá algo que tú creas y que Dios no te lo dé. ¿Habrá acaso algo en lo que tú puedas retar a Dios y poner de por medio su fidelidad y que tú camines en la voluntad de su palabra sin volver atrás y estar pendiente de que lo que tú vas a hacer es lo que tú escuchas, que sale del corazón de Dios y Dios no lo haga? Esa es la pregunta que está haciendo aquí Dios a través del profeta. ¿Es acaso eso posible? Quiero decirte que no es posible. Eso es imposible. Tú me dirás a mí, bueno, pero es que yo una vez oré por un enfermo y en vez de que el enfermo se sanara, se murió. Quiero decirte, yo he orado en el pasado por muchos enfermos y a lo mejor faltan algunos más, en que yo oraba sin preguntarle a Dios qué Dios quería respecto de esa persona.
Y tan pronto oraba por la persona, o se moría inmediatamente o se moría despuesito. Entonces imagínate la vergüenza, el hombre que dice que va enviado por Dios, orando por las personas y las personas se morían. Dije, Señor, no entiendo esto. ¿Por qué si tu voluntad es sanar a las personas, si yo oro por un enfermo, el enfermo se muere? Y no escuchaba respuesta, hasta que un día había muchos enfermos en una plataforma, y unos eran sanados y otros no. Señor, ¿por qué esto? ¿No eres tú el Señor de todos? Y entonces el Señor me dijo, tú has preguntado cuál es mi voluntad respecto de cada persona. Tú has escuchado el susurro de mi voz por cada uno de ellos. Tú eres el salvador de ellos, el sanador de ellos, para que tú te creas con el poder y la potencia de ordenar que pasen cosas que yo ya tengo preestablecidas para que esas personas crezcan, o porque esa persona ya llegó al fin y necesita venir conmigo, ya su misión en la tierra se terminó. Entonces le dije, Señor, en aquel tiempo me costaba entender todo esto. ¿Cuál es tu voluntad? Y me dijo, la voluntad mía es que tú puedas escucharme, obedecerme, y lo que yo te mande a hacer, no vuelvas a buscar lo que tú quieras. Tú tienes que hacer lo que yo te mande a hacer. Y desde ahí me he dado cuenta que cuando Dios me dice, ora por una persona, la persona se sana. A veces me llevan a orar por personas para que se sanen, y cuando estoy con ella el Señor me dice, no, prepáralo porque me lo voy a llevar. Y tengo que hacérselo conocer. Mira, el año pasado fui a mi país, Colombia. Fui a visitar a mi padre. Estaba en una campaña en Colombia y pasé por ahí. Tan pronto mi padre, en aquel tiempo creo que tenía 82 años. Creo que murió de esa misma edad. Mientras yo estaba con él hablando y él me dio la mano, inmediatamente el Señor me dijo, despídete de él, porque tan pronto tú empieces a enseñar en la próxima campaña, me lo voy a llevar conmigo. Y estaban algunos de mis hermanos, otros parientes y amigos que me fueron allí a ese lugar para saludarme, y fueron testigos que yo le dije lo que el Señor me dijo. Le dije, papi, ora por mí como Abraham declaró bendición sobre Isaac. Y me dijo, ¿cómo es eso? Y le dije, yo te voy a explicar cómo lo haces. Y le expliqué. Y todo el mundo llorando en ese momento. Le dije, papi, esta es la última vez que nos vemos. Esta es nuestra despedida. Sé que vas a ir con el Señor, porque siendo un alcohólico de toda su vida, se convirtió al Señor, entendió que era el único camino, aunque a los últimos meses, pero lo entendió. Y entregó su vida al Señor, me bendijo, como la Biblia dice, y yo salí. Todo el mundo quedó llorando, consternado, nadie le parecía correcto que hubiera hecho eso, pero yo sabía lo que Dios me estaba diciendo y yo creía lo que Dios me decía. 8 días más tarde estaba en el estado de Alabama enseñando, cuando mi hermano me llamó y se cumplió lo que Dios me dijo. Mientras yo enseñaba, mi padre partía con él. ¿Por qué? Porque he aprendido a oír la voz de Dios. Ay, hermano, que eso es muy difícil. Te quiero decir que no es difícil. Solamente se necesita disponer tu corazón. Ahora, como siempre te digo, te voy a compartir en el próximo capítulo lo que Dios dice de cómo aprender a escuchar. Que no seamos oidores, sino hacedores de lo que Dios dice, porque lo sabemos oír. Así que en este día, si tú no le has entregado tu corazón al Señor, te digo, di, Señor, en este día yo te entrego mi corazón, mi mente, mis pensamientos, para que tú seas el Señor de mi vida, para que tú gobiernes mi mente, mis pensamientos, mi corazón, mi familia, mi negocio. Señor, interviene todo, porque todo está hecho un caos. Y dice que tu sangre pagó por mí, por mis faltas, por mis pecados. Señor, voy a ese perdón.
y te recibo hoy como mi Señor, como mi Salvador, y declaro que de aquí en adelante viviré para ti y para servirte. Y el Señor dice, hijo, te estaba esperando. Eres mi propiedad y de aquí en adelante vas a ver mi mano, mi gloria, mi poder y el camino que establecí para ti. Y no me puedo ir del aire si, antes de decirte a ti, si te habías apartado del Señor, te está esperando. Ahí donde tú lo dejaste, está sentado esperándote para que continúes el caminar con Dios y no se ha borrado nada de lo que tenía preparado para ti. Así que di conmigo, Señor, me reconcilio en este día. Y digo que las bendiciones tuyas que había votado me alcanzarán, me perseguirán y me sobreabundarán. En el nombre de Jesús, eso va a ser tu bendición. Ahora, quiero orar por cualquier persona que esté enferma, ahí donde tú estás. Mira la mano del Señor tocando la parte afectada donde tú necesitas sanidad. Y di conmigo, Señor Jesús, yo declaro en este día que mi Padre que está en los cielos, que está a tu lado, te ha dado la autoridad a ti para que en tu nombre toda enfermedad sea echada fuera de mí. Y en el nombre de Jesús yo expulso enfermedad, a ti te estoy hablando, en el nombre de Jesús. Debes que irte en este momento y cualquier enfermedad de los huesos ahora mismo se enderezan, se arreglan y los nervios van a sus lugares. Cualquier enfermedad del corazón, una válvula, ahora mismo se destapa y se limpia. Cualquier enfermedad de los riñones, el Señor sopla por todos tus conductos y tienes vida nueva. Porque es el deseo del Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre y Espíritu Santo, glorifica esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.